Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todos bien? Voltea a ver a la persona que está a su lado y dile: qué guapo te ves. Y si está con su esposa, dígale: gracias, amada mía, por vestirme. No se creaba. Ay, Dios mío. Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Dios es fiel, grande y rico en misericordia. Bueno, antes de comenzar, hermanos, vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Y le voy a pedir que abra su Biblia ahí con su palabra, en reverencia a la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio es el último libro de la Biblia, ¿cierto? No. Eso, no. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Este tema que vamos a ver en esta tarde lo titulamos Al Dios que adoramos. ¿A qué Dios adoras tú, hermano? ¿Sabe que como cristianos a veces nos podemos hacer de dioses también? Y le pasó al pueblo de Israel, ¿sí o no? Se desviaron del Dios verdadero y no estamos exentos hoy en día. Nos puede pasar. O nos está pasando a muchos de nosotros, o a muchos de afuera, o mucho el cristianismo. Bueno, no me voy a incluir, pero podemos caer en eso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. ¿Lo tiene, hermanos? Si gusta usted seguirme con su vista, dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás. Fíjense desde dónde empezó esto, y Jesús lo repitió. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te sugiero hoy, así dice la Biblia, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y aquí viene lo bueno. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cierre sus ojos y le pido por favor que me pongan las manos del Señor y que sea Dios hablándonos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, reconociendo primeramente la necesidad que tenemos de tu palabra, de tu presencia, de tu amor y de tu gracia, Señor. Pero ¿qué podemos decir de tu misericordia, Señor? Tu misericordia es nueva cada mañana. Y aquí hay un grupo de personas, Señor, que tú pones para que tu Espíritu Santo hable a sus oídos. Cada uno de los que están aquí decidieron, eligieron, tomaron una decisión de poder estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Por favor, Señor, quita de mí toda palabra que no venga, Señor, de ti, que sea tu Espíritu Santo. Que yo mengue para que tú crezcas, que solamente reconozcamos que somos esos siervos inútiles, Señor, al predicar tu palabra, al hacer lo que tú nos has encomendado hacer, para que tu nombre, tu gloria, tu poder, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de los que venimos con necesidad de oír, no una necesidad material, sino una necesidad, Señor, del corazón, una necesidad del alma, Señor. Y que tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Al Dios que adoramos. Voy a tratar de ser lo más breve porque tenemos cosas que hacer terminando y bueno, tenemos el tiempo contado. Al Dios que adoramos, hermanos. ¿Qué podemos decir personalmente nosotros del Dios que decimos adorar? ¿Tú puedes decir algo? ¿Tú puedes contar algo? ¿O tú puedes cantar al Dios que adoramos? ¿O servir al Dios que adoramos? ¿O qué decimos de vivir para el Dios que decimos adorar? No. En estos 2 domingos voy a tomar el tiempo para hablar un poco de lo que podamos alcanzar a entender de ese Dios que decimos adorar. Y más aquellos que ya hemos entrado a lo mejor a un instituto, hemos pasado por muchos años en una iglesia o hemos pasado por muchos años pensando que estamos adorando a ese Dios que dice la palabra, como el pueblo de Israel, ¿no? Que lo adoró y todo, pero de repente se olvidó y hizo un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Vieron las maravillas, vieron todo en el desierto, pero vamos a tratar de entender porque Dios quiere ser conocido. ¿Cuántos dicen amén?
Dios quiere ser conocido. Dios a usted y a mí ya nos conoce, porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos conoce. Nosotros no estábamos en el vientre de nuestra madre y ya nos conoce. Es más, la palabra nos dice que aún no está la palabra en mi boca y Él ya sabe. Y eso muchos cristianos hoy en día lo acomodan a que entonces ya para qué orar. ¿Ha escuchado gente así? Ya para qué oro si Dios ya conoce. Y es que no se refiere a la oración, se refiere a esa intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Si no, entonces ¿para qué oró Jesús en el Getsemaní? ¿Se acuerdan? Él puso el modelo de oración. Bueno, conocer a Dios, del Dios que adoramos, y mi anhelo, hermano, es poder conocerle más y reconocerle que sin Él nada soy. ¿Cuántos dicen yo también? Amén. En Éxodo capítulo 13, versículo 14 al 15, voy a ir con unos textos para seguir introduciendo. En el Deuteronomio que acabamos de leer, pero también en el Éxodo, que todos recordamos el éxodo de Egipto, que salieron, y en el 3, 14 y 15 respondió Dios a Moisés, porque Moisés tenía un temor, y le dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió, y a vosotros, versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se recordará por los siglos de los siglos. Yo soy. Y para llevarlo un poquito más adelante, si usted abre su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29, me ponen nervioso, hermanos. Ahora los voy a poner yo a ustedes. Nada, no se crea, es simplemente, siempre es con ese temor de predicar la palabra de Dios con el respeto, porque es palabra de Dios. Imagínense qué comienda tenemos, ¿no? Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30. Dice que acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, hablando de Jesús, el maestro, preguntó, maestro o Señor, o hace una pregunta adecuadamente a la persona correcta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, ¿lo tienen? Marcos 12, 29 al 30. El primer mandamiento de todos es, fíjense que Jesús recitando el Antiguo Testamento, ¿sí lo ven? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vuelve a repetir y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. ¿Y cuánto se sabe en el segundo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. ¿Qué es Dios? Al Dios que adoramos. Y es lo que quiero introducir en esta tarde, al Dios que adoramos, basado en nuestra declaración de fe de que Dios es espíritu infinito, es eterno, inescrutable en su ser. El próximo domingo vamos a ver lo que es sabiduría, poder, verdad, todo eso. Pero en el día de hoy vamos a ver que Dios es espíritu. ¿Cómo que Dios es espíritu? Bueno, la enseñanza de que Dios es espíritu se encuentra en Juan 4:24. Voy a decir textos y solamente voy a decir partes esenciales. El hermano no lo tiene que tener, pero si usted gusta, puede escribirlos y llevárselos a su casa y estudiarlos. Juan 4:24 nos habla de esta manera y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús dijo esto a una mujer que pensaba que el lugar físico tenía una influencia en la correcta adoración a Dios. Como muchos de nosotros venimos aquí a la iglesia y pensamos que solamente por venir, levantar nuestras manos, la verdadera adoración a Dios, hermano, es toda una vida en santidad a Dios. Toda una vida de apartarse del pecado, toda una vida de adorar y hasta en el servicio. ¿Usted sabe que se adora a Dios? Nosotros hemos enseñado de que cuando venimos y hacemos el aseo, algo pasó hace unos días atrás, no sé, los que vinieron el jueves, y nos atrasamos en entrar al estudio porque hubo una tubería rota y de repente los hermanos que estábamos aquí empezaron a entrar y sacar mapeadores y todo. ¿Sabe que eso también es adorar? Al servicio de los unos por los otros. Estamos adorando, estamos sirviendo a Dios
Sin servicio no hay adoración y sin adoración pues no hay servicio. Hello, ¿me explico? Es necesario que adoremos, y no habla de una vida solamente de levantar nuestras manos, que es bueno, que es venir y cantar los cantos que nos llevan a ese momento de adoración y alabanza, sino es una vida rendida a los pies del Señor. Lo que empezamos a dejar de oír, lo que empezamos a dejar de hablar, lo que empezamos a dejar nosotros de mirar, es una adoración a Dios. El hecho de que Dios es espíritu, hermano, significa que Dios el Padre no tiene un cuerpo. Ciertamente, Dios es espíritu. Dios el Hijo vino a la tierra en forma de humano. Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo se hizo carne. El Dios Hijo se hizo carne para venir, y hablando de muchas maneras, Dios habló sobre el Hijo. Dios el Padre no lo hizo Jesús, que es nuestro único, o podemos decir que es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Jesucristo vino y se hizo visible, pero Dios el Padre no. Dios con nosotros en Mateo 1:23 y número 23:19, fíjense que dice esto, enfatiza la veracidad de Dios al contrastarlo con los hombres mortales. ¿Cómo? ¿Tú y yo somos mortales? Sí. Ahí en esta parte, en este pasaje bíblico dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántas veces tú te has arrepentido de muchas cosas? Cuéntalas, ¿no? Dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es Dios, que su palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra es verdad. Algunos se preguntan, hablando de Dios, si Dios es espíritu, y yo sé que muchos de ustedes se van a preguntar esta parte, porque aquí hay también personas sabias que han entendido y que han estudiado esto. ¿Por qué la Biblia algunas veces habla de Dios como que si Él tuviera cuerpo? ¿Sí lo han visto? La mano de Dios, ahí en Isaías 59:1 habla acerca de la mano y el oído de Dios, pero si Dios es espíritu. En segunda de Crónicas 16:9 habla de los ojos de Dios. En Mateo 4:4 coloca las palabras en la boca de Dios. En Deuteronomio 33:23 Dios tiene brazos. Bueno, entonces, ¿es espíritu o tiene cuerpo? ¿Qué piensan ustedes? Piense un momento. Todos estos versículos, hermanos, son ejemplos de una palabra literaria que le podemos dar una forma de poder decir antropomorfismo. ¿Han escuchado a muchos de ustedes cuando usted está contándole un testimonio a alguien, llamado a veces chisme, que dice, hey, baja la voz porque las paredes tienen? ¿Ve? Es una forma literaria de poder atribuirle a cosas o a ciertos asuntos, en este caso a Dios, se le atribuye algo humano para que tú y yo podamos entender de que la mano del Señor, los ojos de Dios están sobre nosotros y verdaderamente Dios sí nos ve. Amén. Dios nos está viendo cuando agarras algo que no es tuyo, cuando abusas de la autoridad. ¿Cuál autoridad? ¿Cómo es que abusamos de la autoridad? Y todos abusamos de la autoridad. Pensamos que no nos ven. Y esto siempre lo he dicho, en un lugar de 45, tú vas a 55, 65 y piensas, te crees el que nunca te van a parar. Y más cuando estamos en un país donde no es de nosotros. O sea, el que entiende, entienda, ¿sale? Entonces, esta palabra se utiliza, es una forma de describir a Dios con términos anatómicos, humanos y emocionales, porque también habla de que Dios se arrepintió de haber hecho ¿a quién? Al hombre. ¿Verdaderamente Dios se arrepintió? En muchas otras versiones hablan que Dios le dolió en su corazón. Porque si fuera que Dios se arrepintiera, sería como un mortal como usted y como yo. Y ya vimos la parte que habla que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Hace la pregunta, Él ha hablado y no lo ejecutará. Ciertamente hay un juicio para este mundo. Hay un juicio para todos que no creyeron en el nombre de Jesús como el único Señor y Salvador, y todos aquellos que no creyeron y ignoraron o siguieron pensando que su manera de vivir los iba a llevar a ese lugar de descanso. Cuando lo hicieron a un lado, Dios ejecutará su juicio en los tiempos postreros, que no estamos tan lejos.
Hablamos acerca de esta palabra de antropomorfismo con respecto a Dios para describir con términos anatómicos, emocionales, que los seres humanos lo podamos entender un poco mejor a Dios. El uso de esta palabra o de este tipo de lectura, de forma de lenguaje más bien figurativo, estas son unas cosas que debemos entender. La Biblia está escrita literaria, figurada y simbólica. Y alguien me comentó, si primero vas a leer la Biblia, léela de manera literal. Todo. Y luego que Dios te ilumine, porque todo esto es espiritual, hermanos. Si lo queremos razonar en nuestro entendimiento de inteligencia y sabiduría, pues a la manera carnal, pues no vamos a poder. Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, y su Espíritu Santo viene a nuestra vida y es el que nos dirige a entender su palabra. Amén. Esa es la única manera. Por eso es que hay cristianos de 20 años que no les cabe todavía muchas cosas con respecto al perdón, con respecto a santidad, con respecto a consagración, con respecto a compromiso, con respecto a obediencia, y seguimos igual. Y pasan los años y no pasa nada. Tú dices, sigo igual. Bueno, al decir que Dios es espíritu, hermano, decimos que Dios el Padre es invisible. Colosenses 1:15 llama a Dios el Dios invisible. 1 Timoteo 1:17 dice, alaba a Dios diciendo, el Rey de los siglos. 1 Timoteo 1:17, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por cuanto, por los siglos de los siglos. A ese Dios adoramos. ¿Cuántos dicen amén? ¿A ese Dios verdaderamente adoras? Infinito, Dios eterno, el Dios que adoramos, espíritu. Aunque Dios, hermano, es espíritu, también es un ser vivo y personal. Así podemos conocerlo nosotros personalmente. En Josué 3:10 habla de Dios de esta manera, diciendo Josué, en esto conoceréis que Dios, que Él es Dios viviente en medio de vosotros. ¿No le das gloria a Dios? Dios vive y mora en medio de nosotros. Ahora, entender esta parte, hermanos, es que el Espíritu Santo vive en nosotros y ya no nos deja vivir como antes vivíamos, escuchando cosas que no debemos. Cuando digo escuchando cosas, porque no, es que, hermano, vamos a llamarlo tal como es. El cristiano no puede estar escuchando música del mundo. No puede, o sea, podrá, pero debe. Alguien dijo algo, puedes, pero debes. No podemos, porque decimos adorar ¿a quién? Al Dios vivo, que fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces imagínense, ¿no? Bebiendo de dos fuentes. Él es un Dios vivo y personal. Habla de Dios de esta manera. Y el Salmo 84:2 declara algo. El salmista declara, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cantan. De día y de noche meditarás en su palabra. No hay tiempo ni siquiera para poder decir, voy a cantar una del Sol de México. ¿Sí saben quién es, no? El Sol de México, Luismi, ¿no? Y ahí te avientas unas rancheras y todo, pero vemos de que Dios es espíritu y está en medio de nosotros y cantamos nuestro corazón. ¿Sabe por qué cantamos y entendemos esta parte y nos ha amanecido? Por decirlo de una manera, porque hemos reconocido, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos reconocido que Dios nos creó por un propósito, para alabanza de su nombre. Amén. Dios es espíritu infinito y esto no es el Buzz Lightyear, al infinito y más allá, dijo, ¿verdad? No, Dios es infinito. Yo creo, a mí me encanta mucho, hermano, ver las cosas del espacio, ver películas que tengan que ver con el espacio y que vayan más allá. Y me gusta ver ese tipo de películas o series o documentales. Y vemos de que el universo, cuando ustedes ven una pantalla en la tele y ven que la Tierra es un puntito bien chiquito, ¿no? En nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, ¿no? Entonces cuando vemos toda la majestad donde que Dios dice, somos nada delante de Dios, pero Dios es infinito. La naturaleza infinita de Dios significa simplemente que Dios existe aparte de. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que Dios existe aparte de? Y no está limitado por algo. ¿Sí saben que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio? Él está fuera de eso.
Él está fuera del tiempo y el espacio, aunque viene de una manera a través de su Espíritu Santo a habitar entre nosotros los mortales y habitar en este cuerpo. Amén. El poder de Dios, su Espíritu Santo, eso es lo que debemos de entender. ¿A quién? Más bien no a quién, sino quién es el que está en nosotros. Si es el Espíritu Santo. Infinito significa alguien sin límites. Esto me llevó a la memoria en el año 98, 99, recién que yo llegué a este país, donde había planes de celulares. Los que nacieron después de eso, pues bueno, pues eso no van a entender. Pero antes de eso había planes limitados. ¿Se acuerdan? Limitados, donde simplemente tenías 300 minutos para hablar en el día y unos 50 o 100 mensajes. O sea que tenías que ser bien detallista a quién le ibas a mandar el mensaje. ¿Sí o no? Bien específico. Y es más, si querías hablar con mamá o papá a larga distancia en un teléfono celular, tenías que esperarte después de las 9. ¿Quién se acuerda? Todos los payphones o todos los teléfonos estaban ocupados después de tal hora porque eran tarifas más baratas. Bueno, gracias a Dios hemos llegado al teléfono que traes ahorita, la compañía con la que tú estás, tienes todo ilimitado, ¿sí o no? Pero no conociste aquellos tiempos, te hubieras frustrado. Pero ahorita no, ahorita tenemos todo ilimitado. Bueno, Dios no tiene límites. Amén. Cuando nos referimos a Dios como infinito, generalmente nos referimos a Él con términos como tres cosas que voy a hablar rápidamente. Omnisciente, diga conmigo, omnisciente. Omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y este es al Dios que adoramos. Para que te vayas pensando, no es meterte miedo, es compartirte la palabra al Dios al cual decimos adorar. Para que nuestro pensamiento, nuestra alma, mente y espíritu, como leímos al principio, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas. Ese es al Dios que adoramos. Porque Dios es infinito, también se dice que trasciende sobre todas las cosas, lo que simplemente significa que Dios está excesivamente por encima de su creación. Él es todo. Y lo cantamos, ¿no? Eres todo para mí, digno de recibir todo honor, toda la adoración, todo loor, todo nuestro ser es digno porque lo creado vuelve a su creador. ¿Sí o no? ¿Ok? Este mayor es tan mayor que la creación como independiente de ella. ¿Sabe que Dios no depende de que, ay, ¿cómo amaneciste hoy? Dios no depende de que, a ver de qué humor me vienes a adorar o me vienes a alabar. ¿Sí o no? No, Dios no depende de eso. Dios es Dios. Dios es Dios. Nosotros dependemos de Él. Nosotros dependemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que esto significa es que Dios está tan infinitamente por encima y más allá de nosotros y de nuestra habilidad para comprenderlo, que si Él no se hubiera revelado a sí mismo, nosotros no sabríamos ni entenderíamos cómo es Él. ¿Y cómo es Él? Todos nos encanta decir que Dios es amor, ¿sí o no? Y ahí nos quedamos. Pero ¿qué cuando decimos Dios es justo? Y da a cada uno conforme lo que merece y tiene que recibir. Vemos la justicia de Dios. Y una de esas justicias, que Dios es justo, Él entregó a su Hijo unigénito, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Verdad? Dios entregó a su Hijo unigénito, sin pecado, sin mancha, obediente. Dios lo entregó. En obediencia Jesucristo se sujetó al Padre por amor a ti. Pero nos encanta lo que es amor, pero antes hubo un juicio que tú y yo merecíamos. Por eso es que decimos, ¿Dios es justo? Humanamente tú decías, no, yo no entregaría a mi hijo por tantos, no hay justicia allí, pero Dios es justo. Por cuanto fue justo el mismo nivel de justicia, Dios fue amor y tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Amén. ¿Le puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? Ese es nuestro Dios, al Dios que adoramos. Y por medio de eso Dios no nos ha dejado ignorantes. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado a través, levante su Biblia o su teléfono, su tablet, lo que tenga, ¿verdad? Dios se revela a través de su palabra. Qué gracia es esa, ¿no? Porque dijimos Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era
Dios. Jesucristo es la palabra. Romanos 1:18 nos los dice un poco de esta manera. Él se ha revelado a sí mismo a nosotros a través tanto de la revelación general, a través de la creación y nuestra conciencia, y la revelación especial, la palabra de Dios escrita, la Biblia, la palabra viva de Dios a través de Jesucristo. Por tanto, podemos conocer a Dios y podemos saber cómo reconciliarnos con Él y cómo vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos quieren vivir de acuerdo a su voluntad? Obedezca la palabra, hermanos. Obedezcamos y apeguémonos a la palabra, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Dile a tu vecino, su palabra no pasa. Tú y yo pasaremos, pero su palabra no pasará. 3 cosas. Si usted gusta apuntar estas palabras, usted las puede apuntar. La omnisciencia, la omnisciente que es Dios. ¿Qué es ser omnisciente? El Dios que adoramos es omnisciente. Significa que Dios lo sabe todo. ¿Sí o no? Nada más que sabe que a veces Dios es tan fiel y rico en misericordia que no saca nuestros trapitos al sol. ¿Cierto? No. Dios espera que nosotros le confesemos quiénes somos y qué somos. Así es Dios. Ese es Dios, que Dios tiene misericordia y que dice, ¿cuántas veces te he hablado? ¿Cuándo me lo vas a entregar? ¿Cuándo? O sea, a veces Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de una predicación o de un canto, o a través de una ministración de una persona. ¿Cuándo? Significa que Dios lo sabe todo y que tiene el conocimiento, un conocimiento ilimitado. Su conocimiento, hermano, es infinito. Es lo que lo califica como gobernante y juez soberano. Él quita y pone reyes. No te asustes por quién está ahorita. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dijo Jesucristo, que yo he vencido. Confiad, no teman. ¿Cuántas veces dijo Jesucristo a sus discípulos? No teman, ¿creéis en mí? Y muchos a veces nos atemorizamos por quién va a quedar o quién quedó. Dios es omnisciente. A Dios no se le escapa nada. Algunos pensamos de que ya no sabemos qué hacer. Y es que mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz con el Padre, pero también para que en este mundo sepan vivir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, si se lo saben, ¿verdad? Me haces vivir confiado. A veces ponemos nuestra esperanza en la esposa o en los hijos o ahí le paro mejor para no meterme en problemas políticos. Pero el asunto es que a veces ponemos esas partes de nuestra vida confianza, y no digo que esté mal, pero todo aquel que es nacido de Dios, ¿de quién depende, hermanos? De Dios, de Cristo, de aquel que dio todo por nosotros. Maldito el hombre, maldito con doble maldición, el que pone su confianza en el hombre, sino en Dios debemos de poner nuestra confianza. Nada toma a Dios por sorpresa, ¿sale? O sea, nada, y nadie puede esconderse de Él. Hay muchos versos en la Biblia donde Dios se revela este aspecto de su naturaleza. En primera de Juan 3:20, por mencionar este capítulo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Mayor que nuestro corazón es Dios, primera de Juan. Omnipotente, ¿qué significa omnipotente, hermano? Significa que Dios es todopoderoso. ¿Y cuántas veces lo hemos cantado? Hay un canto viejito que la única razón de mi adoración eres tú, Jesús, y el corito dice, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Lo cantamos, pero a veces no lo creemos. ¿Pero qué significa? Que Él tiene un poder ilimitado. ¿Se acuerdan cuando Jesús se durmió en la barca? ¿Qué había? Como ahorita la tormenta que hay aquí en este país, ¿va? Hablando de una manera figurada con todo lo que está sucediendo. Usted sabe, ¿no? Ahora, le digo, no venimos a hablar de política, pero a veces hay tormentas que se levantan en nuestro matrimonio, como padres, o a veces porque decidimos venir a un país donde, ¿qué ando haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y nos pasan cada cosa que cuando tú dices, no salgo de una para ya entrar a otra. Bueno, aquí vemos a los discípulos turbados y el maestro durmiendo.
durmiendo, ¿verdad? Y él cuando se levanta, habla y siempre hombres de poca fe. Pero Dios enmudeció y tranquilizó el mar y la tormenta, ¿no? ¿Saben qué? Es una enseñanza para que tengamos que confiar en el Dios omnipotente, en el Dios todopoderoso, que no va a ser a tu tiempo. Hello. Aquí y ahora. Y le movemos y tronamos los dedos y se ponen 40 días a ayunar y todo y queremos. Y ay Dios, y dice uno, tan solo es que tu corazón no sea orgulloso, sea humilde, porque dice que Dios mira de lejos al corazón que es arrogante, egocentrista, altivo, pero al humilde Dios lo mira de cerca. Amén. Toda arrogancia, todo orgullo, que yo soy mujer y que le truenan las manos al esposo, que yo voy a trabajar y que lo tuyo es mío y lo mío es mío, y empieza ese duelo entre cosas cuando no sabemos que si los dos creemos en Dios, Dios nos va a humillar, Dios nos va a humillar porque Él es el todopoderoso. Del cristiano, del que no es cristiano, pues usted ve, ¿no? Como, disculpen la expresión, pero como perros y gatos afuera. Aunque ahorita estamos viendo algo tremendo, ¿no? En el mundo animal. Ya se llevan bien algunos perros y gatos. Curioso dato, ¿no? Pero el hombre siempre por la avaricia, por el ego. Hay muchos versos, hermanos, en la Biblia acerca de que Dios es omnipotente y tiene el poder infinito. Nada puede evitar lo que su voluntad haya decretado. Dios ya decretó algo y por eso lo incito a que lea la Biblia, para saber lo que va a pasar. Para todo aquel que no creyó, que no obedeció y que no siguió los pies de Jesús, a los pies de Jesús, cuando dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si no lo hicimos, hermano, la Biblia habla de un fuerte juicio que va a venir. Te invito, hermano, no a que hagas lo que yo te digo, sino nada más es una invitación para que veas lo que la palabra dice. Amén. Hay muchos versos en la Biblia en los que Dios revela este aspecto de su naturaleza. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios, diga conmigo, mi Dios. Si es que Dios, Jesucristo es tu Señor y Dios Padre es nuestro Padre Celestial, dice, nuestro Dios, dice así el Salmo, está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. O cuando también responde la pregunta de sus discípulos en Mateo 19, 23, ¿quién pues podrá ser salvo? En Mateo 19, para los hombres la salvación, pues ¿quién va a dar dinero? ¿Quién va a pagar tu vida por ti? Para los hombres esto es imposible, pero más para Dios todo es posible. Y había un canto, todo es posible, un cantito viejito. Mi esposa siempre salgo con mis cantos viejitos y no soy tan viejo, hermano, ni en el evangelio, pero y este canto decía, todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Así decía ese canto, muy antiguito. La siguiente es omnipresente, y es aquí donde a veces yo no tengo problemas con que Dios es todopoderoso, con que Dios todo lo sepa, pero omnipresente. Y aquí es donde entra esta parte del significado que Dios está siempre presente en todo lugar. Amén. No hay un lugar al que puedas ir para escapar de la presencia de Dios. Adán y Eva, ¿saben qué intentó Adán y Eva? Jugar a las escondidillas con Dios. Pecaron y ¿qué hicieron? Se escondieron. Tú y yo pecamos y lo primero que hacemos, no todos, no voy a hablar por todos, dejamos de ir a la iglesia. Dejamos de orar. Dejamos de leer su palabra. Tú y yo pecamos y vemos esa parte y ¿por qué te alejas? Alguien dijo por ahí, cuando tú veas a una persona sentarse en las sillas de atrás que ya tiene años en la iglesia, es porque algo está pasando. Lo que quieren es la puerta de salida rápido. Digo, bueno, pues no, aquí no pasa, ¿verdad? No sé qué. No. Por eso siempre los invitamos a que se sienten enfrente, hermano. No sé. La omnipresencia de Dios, hermano, es un lugar a que no hay lugar en el cual nos podemos escapar de la presencia de Dios. Dios no está limitado, otra vez digo, por el tiempo o el espacio. Él está presente en cada punto del tiempo y del espacio. ¿Cuántos dicen amén? Él es todo. La presencia infinita de Dios es significativa porque establece que Dios es eterno. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Dios no tiene que dar en la palabra de Dios. Por eso Él empieza. ¿Quién se sabe Génesis 1:1? En el principio creó
Dios los cielos y la tierra. Muchos hablan y dicen, ahí se ve. Ahí se ve. ¿Qué se ve? Tiempo, materia y espacio. Pero ¿quién es el autor? Dios. Y Dios no nos tiene que revelar quién lo hizo, quién lo creó. Él nos revela lo que usted y yo necesitamos. 66 libros tenemos para conocer a Dios. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es misericordioso. ¿Sí o no? Lo tiene con nosotros, Dios tiene misericordia con nosotros. Antes del principio Dios ya era, hermano. Él no tiene principio ni fin. Decimos y cantamos, Él es el alfa y la omega, principio y el fin. Y nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Él siempre ha sido desde la eternidad. Ni habrá un tiempo en el que Él cese de existir. Ese es al Dios que adoramos. Amén. Por si no lo sabía. Nuevamente muchos versos en la Biblia, hermano, nos revelan este aspecto de Dios. Y uno de ellos en Salmo 139, versículo 7, que por ahí hay un canto que hemos cantado. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cuántos de aquí a veces queremos y utilizamos la palabra trágame tierra? ¿Por qué? Porque nos queremos esconder de algo que hicimos, ¿no? De, ¡ay, qué pena! A veces debemos de tener esa pena o ese trágame tierra cuando ofendemos a Dios. Porque Dios está en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si al Seol descendiere o hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios es omnipresente. Vete pensando de que a veces nos queremos esconder de Dios y Dios nos está, dice el Pocho, guachando. Nos está viendo, ¿no? Dios es eterno. La palabra eterno, hermano, significa que Dios es perpetuo. Dios es eterno, no teniendo ni principio ni fin. El Salmo 92 nos habla acerca de la eternidad de Dios. ¿Cómo dice el Salmo 92? Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Voltea a ver a tu hermano y dile, mira, ese es al Dios que adoramos. ¿Sí? ¿Sí o no? O tú dices, no, pues yo no lo había visto así, pero te invitamos a que adores a este Dios, que desde los siglos de los siglos hasta el siglo tú eres Dios. Puesto que los humanos medimos todo el tiempo. Ahorita usted me está checando el tiempo, ya lleva media hora, ¿sí o no? Es normal. Medimos a la esposa cuando va a la tienda, me dijo 2 horas y ya van 4. Pues, ¿qué compras, mujer? Y cuando la ves llegar a la casa no llega con nada. Y solamente decía, no, es que quería salir un rato. Sí sabía, ¿no? Eso, que la mujer a veces no quiere salir. Y nosotros no, nosotros somos más hogareños. Ay, mejor ya, sigo, no me meto en problemas. La Biblia no trata de probar nunca la existencia de Dios. ¿Sale? ¿Sabe qué nos da la Biblia a entender un poco? Ahí por Ezequiel, los profetas hicieron ver un poco de cómo es que Satanás, o bueno, no era Satanás, acuérdense que su nombre era Lucifer. ¿Cómo fue creado? Los tamborines, todo, o sea, por eso es un ser musical. Por eso es que, ¿qué fue lo que Satanás quiso quitar? La adoración a Dios, la música. Y a Jesucristo le dijo, mira, todo esto te daré 2 cosas. Si postrado me adorares y me sirves. Hello. Dios nos deja ver a Lucifer cómo fue creado, pero también cómo fuimos creados tú y yo. Y la Biblia dice, somos polvo, nada más. Del polvo venimos y al polvo regresaremos. Oh, vamos a ponerlo un poquito más nice. Un canto que dice, barro en tus manos, yo quiero ser. Le dirá la copa de café al alfarero, ¿por qué me haces así? O sea, a veces la copita se pone al tiro con el alfarero, ¿no? Y a veces somos así, ¿por qué me pasas por esto? ¿Y por qué estoy pasando con esto? Y a veces cuando Dios nos dice, es por tu bien, es porque eres altivo,
porque eres ególatra, porque eres una persona que adora a falsos dioses en vez de adorar al Dios verdadero, aquel que te creó. Y a veces no nos gusta. La Biblia, como digo, empieza hablando de en el principio Dios creó, indicando que desde el principio del registro de los tiempos Dios ya existía y punto y nada más. No salió de un Big Bang, de un choque entre átomos y todo, porque pues no. Desde la duración que se extiende sin límite hacia atrás a la duración que se extiende sin límite hacia adelante. Dios es Dios. Él es Alfa y Omega. Jesucristo, hermano, el Dios encarnado, también constató su deidad para dejar solamente no al Padre, sino Dios Hijo y eternidad ante la gente de su tiempo, al darles esta palabra en Juan capítulo 8 versículo 58. Y fíjense qué similitud tienen, ¿no? Antes que Abraham fuese, Jesucristo dijo, yo soy. Lo mismo que le dijo a los hebreos. ¿Qué les digo a ellos cuando yo me postre y que los voy a sacar y que van a salir de la esclavitud de Egipto? Yo soy, te envía. Y Jesucristo dice, yo soy, en Juan 8. Es claro que Jesús estaba afirmando ser Dios encarnado, porque los judíos, al escuchar esta declaración, ¿saben qué trataron de hacer con Jesús? ¿O cuál fue el punto de los judíos? Siempre perseguirlo y agarrarlo, apedrearlo. Porque decían, ¿cómo se adjudica a él? ¿Cómo se atreve a decir que él es el yo soy? Para los judíos, declarar que uno mismo es el Dios eterno era una blasfemia digna de pena de muerte. Jesús estaba afirmando que era eterno, así como su Padre era eterno. Esto fue declarado nuevamente por Juan respecto a la naturaleza de Cristo. Y lo acabamos de decir hace un momento en Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Cristo. Antes del registro de los tiempos, mis amados hermanos, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo eran uno en esencia y compartían por igual el tributo de la eternidad. ¿No es maravilloso eso? Hermanos, ese es el Dios que adoramos. Yo no sé tú, si has creado tu propio Dios en Jesús, de que lo tienes como un amuleto, que cuando te va mal y cuando te va bien, pues todo va bien. No necesito la iglesia, no necesito a Cristo, no necesito a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Estoy bien ahorita con mis propios métodos, con mi propia fuerza. He hecho lo que he hecho. Oh hombre vano, has creado todo, has hecho un edificio, has hecho riquezas, pero no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué te vas a poder llevar? ¿Tus Nike? ¿O reloj? ¿O por lo que tanto trabajaste? Dios es, como dijimos hace un momento, eterno. Pero también en nuestra declaración de fe habla acerca de que Dios es inescrutable. La palabra que se traduce como inescrutable describe algo que no se puede comprender ni explorar por completo. En otras palabras, las riquezas, y voy a llevarlo a esta parte con respecto a Dios y Cristo, las riquezas de Cristo no tienen límites, no se pueden descubrir. Por mucho que lo intentemos, nunca podemos sondear las profundidades del valor de Cristo. Ciertamente, ¿por qué entregó su vida por nosotros? Por amor al Padre, por obediencia al Padre. Efesios 1:7 al 14 habla un poco acerca de eso. Habla acerca que Pablo nos describe algunas de estas riquezas. Y las riquezas que Cristo da, hermano, no son materiales. ¿Estamos? Si tú estás diciendo, yo vengo a Cristo para que arregle mi matrimonio, antes que tu matrimonio, antes que te dé el coche del año, antes que te dé la casa del año, Él está interesado en tu alma, en tu corazón. Que no se vaya al infierno. ¿Estamos? Antes que cualquier. Ahora, si Dios te arregla tu vida, primero es lo personal. Y si Dios te da, es para que le des a otros, para que compartas de las riquezas de Dios, hablando a lo mejor en posesiones, pero sobre todo en amor, en compasión, en misericordia con otras personas, en tener paciencia con otras personas. Fíjense lo que dice en esta parte, lo que Efesios nos habla de alguna de las riquezas, la redención mediante su sangre. El jueves estamos viendo qué redención, alguien que pagó el precio por ti, que tomó tu lugar. ¿Qué lugar merecías tú? Tú merecías, yo merecía estar clavado en esa cruz. ¿Cuántos dicen amén? Por los pecadores, porque no hay justo ni aún uno, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos
de la gloria de Dios. La redención mediante su sangre, el perdón de pecados, el conocimiento del misterio de su voluntad, el mensaje de la verdad, el sello del Espíritu Santo. Cuánta riqueza, hermano, tenemos en Cristo, y la garantía de nuestra herencia. Algunos ya están reclamando su herencia. ¿Sí saben que en algunos lugares ya están diciendo que puedes apartar tu terreno en el cielo? Oh, pero tienes que dar aquí el down payment. Hijo, le digo, no, es que no sé, al ser humano no se le va ni una, ¿no? Cuando ya esa herencia la tenemos, ¿en quién, hermanos? En Cristo. Dice que Él ha ido a hacer morada. Digo, no sé cómo sacan esos textos. Dios mío, ayúdanos. Dice que Él fue a prepararnos morada. ¿En dónde, hermanos? Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, en tu vida, le sigues, lo obedeces, lo amas, le das toda tu vida, Él ya tiene un lugar preparado para ti. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Lo creemos? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él tiene preparado algo para mí. Dile a tu esposo, a tu esposa, ahí te quedas tú con la casa, con el carro. Yo me voy, con Cristo yo me voy. Jesús enseñó, hermano, estas partes. Se trata de riquezas espirituales con beneficios eternos y no podemos comprenderlos plenamente, pero solamente esta parte la podemos entender, que allá en el cielo Dios lo tuvo que poner así para nuestra mente finita. Hay mar de cristal, calles de oro. Claro, tú le dices a alguien aquí que es envidioso, que es de esos de los que le gusta, ¿no?, ganar dinero y mucho dinero y dinerito y siempre está, pues se va a hacer la imagen de que ya voy a llegar arriba, y es capaz de hacer todo lo que sea por llegar, pero sin creer en Cristo. Pues no llegó. Jesús enseñó dos parábolas acerca del reino, que destacan el valor de la vida eterna y del reino de Dios. Están en Mateo capítulo 13, 44 y 46. Se las digo rápido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. ¿Un qué? Un tesoro escondido en el campo. Que yo creo que si muchos de ustedes compran un terreno en Texas, sí saben por qué, ¿verdad? Por el petróleo, ¿no? O muchas cosas que se ven en otros lados. Yo creo que usted no diría nada, está excavando y tú dices, ¿cuánto cuesta este terreno? Tú vas, vendes todo lo que tienes por comprar ese terreno, porque hay oro negro, llamémoslo así, ¿no? Bueno, Jesús, fíjense qué tan fácil lo pone. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo, Cesarito le vuelve a esconder ese tesoro y de alegría va por ello, va y vende todo lo que tiene. ¿Y qué hace? Compra ese campo. Me lo personalicé yo mismo, ¿no? Bueno, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Es cuando Dios se revela a nosotros, su evangelio viene a nuestra vida, y la palabra de Dios nos dice, por eso nos dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, tómate cruz, o sea, niégalo todo. El que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Hemos encontrado o hemos decidido nosotros seguir a Jesús, que Él nos encontró primero, y hemos visto de que en ese campo o en ese lugar de nuestra vida, lo voy a tratar de aplicar a nuestra vida, Cristo es nuestro mayor tesoro, y vendemos todo, dejamos todo por amor de su nombre. Como un tesoro escondido, una perla de gran valor, la entrada al reino de los cielos tiene un valor incalculable. Fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Su sangre, hermano, no la podemos menospreciar. Su sangre no puede ser menospreciada de Cristo, y por eso seguiremos cantando de su sangre, aunque muchos digan que es horrible cantar de la sangre de Jesús, aunque muchas iglesias digan ya no hay que cambiar a eso, ya no hay que predicarle a la gente que se arrepienta de sus pecados, porque si no hubiera habido un derramamiento de sangre, no hubiera habido perdón de pecados. Es de grande valor este tesoro que es Cristo Jesús. Las inescrutables riquezas de Cristo están a la vista en el corazón de cada creyente. Las inescrutables riquezas de Cristo no pueden rastrearse por completo, no, porque toda la plenitud de la deidad reside completamente, corporalmente, en Cristo Jesús. Podemos, hermanos, hablar o decir de mucho de este Dios que adoramos. Fíjense que Pablo, ya para ir
aterrizando, en Efesios 3:8, nos habla de estas partes, perdón, en Cristo Dios, Efesios 1:3. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares espirituales, celestiales en Cristo. Efesios 1:3 es la nueva versión de la Biblia de las Américas. También menciona en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en 2 de Pedro 1:3 dice, en Cristo Dios nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad. Pablo se refiere a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Esta humilde afirmación contrasta luego con las inescrutables riquezas de Cristo ahí en Efesios 3:8. Pablo se describe a sí mismo como el más bajo de los creyentes, al tiempo que eleva a Jesús como el más grande de todos. Hermanos, este es al Dios que adoramos, que aquí en esta iglesia queremos adorar. ¿Cuál es tu Dios? ¿O a qué Dios estás adorando tú? Las riquezas que Cristo pone a nuestra disposición, hermanos, no son materiales. Aunque a muchos de nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y a cuánto se nos ha añadido? Amén. Gracias por los que dicen amén. Reconocemos que Dios ha añadido, porque hemos buscado primeramente su reino, y en su reino hay mandamientos, hay leyes. En su reino hay un rey. Amén. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hoy en día se busca primero la añadidura, y si puedo, pues busco el reino y su justicia, pero primero quiero la añadidura. Las inescrutables riquezas de Cristo proporcionan la salvación a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y habla de primeramente el judío y luego el griego. Podemos ser los peores pecadores, ¿verdad? Podemos ser los peores pecadores, pero Jesús puede perdonarnos, y no solamente perdonarte. Déjame decirte esto, la invitación es esta. Podemos ser los peores pecadores y podemos aceptar nuestro pecado, pero Dios no se queda ahí. Ya me perdonó mis pecados, vengo a la iglesia, me siento. ¿Cuántos años tienes sentado? No, pues ya, gloria a Dios, tengo 20 años. ¿Sentado? Él transforma nuestra vida también. De lo que antes éramos, a su luz admirable nos ha llamado. Porque Él no solamente viene para salvarte, sino también dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El don que verdaderamente continúa ofreciéndonos Dios a medida que somos transformados por el Espíritu de Dios en personas que ofrecemos. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, y termina con uno bien tremendo: dominio propio. Tú puedes decir, tú puedes adorar a Dios cuando te dicen, mira, ten un cigarrito. No, eso no me pasó en lo personal, y tuve que decir, tarde que temprano, decir no, porque este es al Dios que yo adoro. Ay, que mira que vamos con los compadres y todo, y que una chela. No, porque al Dios que yo adoro es santo, y Dios me dijo, sed santo como yo soy santo. Y como una vez, vamos a vestir a las mujeres, así me dijeron. Lo digo con toda vergüenza, ya estaba yo casado. Vamos a vestir, algunos saben de lo que es, ¿no? De esos lugares donde se da dinero para vestir a las gentes, ¿no? A las mujeres. Y yo dije, no, porque no puedo pecar, no puedo permitir eso. Y era gente que a veces te va a probar, hermano. Gente que sabe y conoce de Dios, el Dios que ellos hicieron, que ellos se levantaron. Hermano, este es el mensaje número 1 del Dios que adoramos. El segundo mensaje vamos a hablar acerca, hermanos, con respecto a nuestra declaración de fe, basado en esta declaración de fe que dice así: el único y verdadero Dios se ha revelado como el yo soy, que existe eternamente por sí mismo. En esta unidad esencial, hermanos, hay distinción de personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la parte 1
que Dios es espíritu infinito, eterno, inescrutable en su ser, es lo que más o menos tratamos de explicar, para que entienda al Dios que adoramos, para que entienda usted, pero ¿por qué el martes van a orar? ¿Pero por qué el jueves tiene? Porque queremos seguir conociendo al Dios que tú y yo decimos que adoramos. No nos conformamos, y hasta yo creo que de los que venimos a lo mejor aquí no nos conformamos. ¿Sabe por qué? Porque queremos todos los días conocer más a Jesús, ¿no? O tú cuando te casas o cuando te casaste, ¿cuánto tiempo pasabas con tu novia? No me digas que nada más ibas los domingos a verla. ¿Querías estar con ella cuándo? Todos los días. No lo volteé a ver feo tampoco, No lo volteé a ver feo porque ni te caía mal. Aunque ahorita a lo mejor te caiga mal, no sé. Pero a Dios nunca nos va a caer mal, hermano. Antes, al contrario, agradecidos estamos con Él. Amén. El siguiente mensaje va a hablar acerca de la sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y la verdad de Dios. Le voy a pedir que ahí donde estás en tu lugar, si tú has hecho una ídolo o has hecho una imagen de que, este Dios es el que me conviene, el que, me conviene estar bien, pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Te animo, hermano, a que medites y que no vayas igual. No te vayas igual, de que sabiendo de que donde quiera que andes, Dios ve cuando le pones la estación de radio. Dios ve cuando pones tus CDs. Dios ve cuando pones esos videos en YouTube, en Facebook o en donde sea. Dios ve todo. Pero nos decimos ser cristianos, hijos de Dios. Dios ve todo. Dios no anda buscando, escuche esto, Dios no anda buscando gente perfecta. ¿Sale? Pero así como estamos, dice, ven a mí, que yo te haré a la imagen y semejanza de mi Hijo Jesucristo. Seas mujer, seas hombre, solo dos géneros. Solo dos géneros. Ven a mí, el Señor te hace la invitación. Porque sabemos algo, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, a Cristo Jesús, al Padre. Te voy a pedir que te pongas de pie un momento, solo un momento antes de cambiar el orden de servicio, y tomes un momento con Dios, con el Dios que tú adoras, para que puedas entender un poco más. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2, para todos aquellos que dicen que la cáscara del plátano no cuenta, que tú te fijas lo que el fruto es por dentro. Pablo dice estas palabras: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos. ¿Vuestros qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Dios mira lo de adentro, todos decimos amén. Pero Dios también mira nuestro exterior. Lo que vemos, lo que somos por fuera, Dios lo mira. Yo sé que muchos de ustedes no comprarían un plátano podrido, una manzana podrida, hasta la aventamos feamente. No, está podrido. Déjeme decirle, hermanos, cierra tus ojos ahí en tu lugar. No quiero tocar, apelar a los sentimientos, pero una llaga podrida era mi vida sin Cristo. Mi vida estaba podrida, hermanos, por el pecado. Mi vida estaba completamente desviada y lo único que merecía era la muerte, y Cristo no nos desechó. Antes, al contrario, Cristo salió por nosotros. Antes, al contrario, Pablo dice: un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Señor, tú me recogiste siendo algo podrido que el mundo no daba. Pero yo sé que aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él. Dios es el Dios de lo imposible. Dios cambia.
Dios cambia actitudes, Dios cambia caracteres, al carácter de Cristo, al carácter de su Hijo. Dios cambia temperamentos. Dios no nos deja igual. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo por la sangre de Jesucristo que derramó por nuestros pecados. Por eso le cantamos y le decimos: Señor, en esta hora levanta tus manos ahí, confiésale. No porque el hombre lo diga, sino porque la palabra no vuelve vacía. Y dile: aquel que tiene el poder, que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Vamos, díselo una vez más. Vamos, iglesia, sé que lo puede hacer porque declaramos, confesamos que Él tiene el poder para hacerlo. Señor, lo que empezaste en mí, Señor, en aquel momento, Padre, sigue trabajando. Quiero servirte, quiero agradarte, quiero adorarte. Al Dios que adoramos eres tú, Jesús. Una vez más, con su voz en alto, con sus manos arriba, le dígale al Señor: aquel que tiene el poder, la gloria sea Él. Sí, Señor, a ti, Jesús. Gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Con tus palabras ahí en tu corazón, toma a la persona que está a tu lado, levántale sus manos y dile: vamos a darle gloria, vamos a darle honra a Jesucristo, vamos a darle honra a este Dios que adoramos. Es un Dios de vivos, es un Dios de vivos. Cristo vive por siempre y para siempre. Agarra la mano de tu esposa, de tus hijos ahí y dile: yo y mi casa serviremos a este Dios vivo. Es mi trabajo como padre guiar a mis hijos, guiarlos en su palabra. Es trabajo como madre guiar a mis hijos, guiar a mi familia, para que sirvamos a este Dios vivo, aquel Dios, el que es, el que fue y el que vendrá por los siglos de los siglos. Porque a Él sea la honra, a Él que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Señor, te damos gracias. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve pensando así como esos hombres de Berea, Señor, que iban meditando en tu palabra. Y no era por Pablo, era tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Levanta gente aquí, levanta hermanos, hermanas a tu servicio, pero a conocerte más y más. Que no es en vano cuando servimos, que no es en vano cuando venimos y nos reunimos, sino sabemos que las riquezas espirituales están en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor ahí en su lugar.